Los frutos y dones del Espíritu Santo. Bienvenido de nuevo. Entra y ponte cómodo. Llegas justo a tiempo. Nos estamos preparando para comenzar. La última vez estuvimos hablando de por qué adoramos de la manera que lo hacemos y hablamos de las expresiones bíblicas de alabanza y adoración en la iglesia. Y discutimos brevemente el fruto del Espíritu, los dones del Espíritu y un par de otras expresiones de alabanza y adoración que vemos en la iglesia. Hoy quiero entrar en un poco más de detalle sobre los frutos y los dones del Espíritu y cómo operan. Como recordarán, el Señor ha creado su iglesia para funcionar bajo los auspicios de los 5 ministerios: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestros. Estos son los órganos de gobierno espiritual de la iglesia. Son nombrados por el Señor mismo y no por los hombres ni por sus juntas directivas. Abramos nuestras Biblias en Efesios 4, 11, 12 y 13. Leemos que y dio a algunos apóstoles y algunos profetas y algunos evangelistas y algunos pastores y maestros para perfeccionamiento de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora bien, esto no quiere decir que las juntas directivas no llamen a alguien apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro, pero el llamado del hombre no es lo mismo que el llamado de Dios al ministerio. Y la Biblia establece claramente que es el Señor mismo quien nos llama a estos 5 oficios ministeriales de su iglesia. También contamos con élderes y diáconos que sirven en la iglesia. Echemos un vistazo a estas posiciones brevemente. Estos cargos en la iglesia son llamados y designados para sus cargos por hombres. Abre su Biblia en 1 Timoteo 3, 1 hasta 9, y leamos sobre las calificaciones del liderazgo, los ancianos y los diáconos en la iglesia. Palabra fiel es esta: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Un obispado se refiere a un líder. Esto incluye a toda persona que desee servir, dirigiendo y liderar, sirviendo en la iglesia. El
obispo, pues, debe ser irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, de buena conducta, hospitalario, apto para enseñar. La interpretación y aplicación de esta escritura ha causado muchas divisiones en la iglesia. Cuando el legalismo y la justicia propia gobiernan y reinan en los corazones de los hombres, el egoísmo guía sus decisiones. La sola lectura de este versículo nos lleva a preguntarnos, ¿irreprensibles de qué? ¿Significa esto que el obispo debe estar casado? ¿Qué pasa si su esposa ha muerto? Una persona que de otro modo estaría calificada, ¿quedaría entonces descalificada para servir en la iglesia? ¿Significa esto que una persona divorciada no está calificada? ¿Quiere decir esto que una persona que ha sufrido los pecados de otro no es capaz de liderar en la iglesia? Y habría que preguntar, ¿vigilantes contra qué? Vámonos. Versículo 3. No dado al vino, no golpeador, no codicioso de ganancias deshonestas, pero paciente, no pendenciero, no codicioso. El que gobierna bien su propia casa, teniendo a sus hijos en sujeción con toda gravedad. ¿Quiere esto decir que una vez que los niños se convierten en adultos y ya no viven en casa, la persona ya no está calificada para servir como obispo? ¿Y si nunca hubiera tenido hijos? ¿Y si sus hijos hubieran muerto en un accidente? Versículo 5. Porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un principiante, no sea que envaciándose caiga en la condenación del diablo. Si bien los novatos carecen de experiencias de vida, ¿son los únicos que pueden caer del orgullo? Por supuesto que no. Y además es necesario que tenga buen testimonio de los que están fuera, para que no caiga en desprecio y en lazo del diablo. Asimismo, los diáconos deben ser serios, no de doble lengua, no dados al mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, conservar el misterio de la fe con conciencia pura. Entonces, podemos ver que existen requisitos para servir como líderes, ancianos y diáconos. Estos parecerían estar basados en el desarrollo del carácter.
¿Qué pasa con los frutos del Espíritu? ¿En qué se diferencian de los dones del Espíritu? Las frutas las das tú a quienes te rodean para su beneficio, mientras que los dones se te dan a ti para tu beneficio. Otra vez, las frutas las das tú a quienes te rodean para su beneficio, mientras que los dones se te dan a ti para tu beneficio. Los frutos crecen en los árboles y hay que tener en cuenta que pasan muchos años antes de que un árbol empiece a producir frutos. El fruto espiritual, que es de lo que estamos hablando aquí, se refiere al desarrollo del carácter en la vida de una persona. Estos frutos del Espíritu se encuentran en Gálatas 5, versículos 19 hasta 23, y se contrastan con lo que se encuentra en las vidas de los incrédulos. 19. Ahora bien, manifiestas son las obras de la carne, que son estas: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, discordias, rivalidades, ira, contiendas, sediciones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes, de las cuales os digo antes, como también os lo he dicho antes, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Juan 5:8 nos dice cómo podemos agradar al Señor. Aquí en mi Padre glorificado, que da mucho fruto, así seréis mis discípulos. La vida es mucho más simple, más fácil, más limpia y más placentera cuando hacemos las cosas de la manera de Dios. Pero queremos aprender más sobre los dones del Espíritu, ahora que tenemos una mejor comprensión de cómo opera la Iglesia y los dones que el Señor dio a los hombres cuando ascendió. Abramos nuestras Biblias en 1 Corintios 12, 4 hasta 11. 1 Corintios 12, versículos 4 hasta 11. Hay diferentes clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu en la fuente de todos ellos. Hay diferentes tipos de servicio, pero servimos al mismo Señor. Dios obra de diferentes maneras, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros.
Versículo 7. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que podamos ayudarnos unos a otros. En otras palabras, los dones deben dárseles a otra persona, no deben guardarse para nosotros mismos. Los dones espirituales son para ayudar a otros, no para beneficiarnos a nosotros mismos. Antes de continuar, permítanme decirles que estos dones espirituales permiten que una persona opere en ciertas habilidades y circunstancias que van más allá de sus talentos naturales o capacidades humanas. Cuando estos dones están en operación, los resultados son sobrenaturales. ¿Cuáles son los dones espirituales en la Biblia? Romanos 12, 6 hasta 8, enumera los siguientes dones. Profecía, el don de proclamar los mensajes de Dios, enfocados en la edificación, la exhortación y el consuelo. Servicio, la capacidad de servir a otros desinteresadamente y satisfacer necesidades prácticas dentro de la iglesia. Enseñanza, la capacidad de comunicar y explicar la verdad de Dios de manera efectiva a otros. Y ánimo, el don de animar y motivar a otros hacia el crecimiento y la madurez espiritual. Dar, la capacidad de dar con generosidad y alegría, a menudo aportando recursos para el beneficio de la iglesia y de los necesitados. Liderazgo, el don de proporcionar liderazgo, organización y orientación dentro de la iglesia. Misericordia, el don de mostrar compasión, empatía y bondad hacia quienes sufren o están en apuros. 1 Corintios 12, versículos 8 hasta 10, los enumera como dones. Sabiduría, una comprensión profunda de la verdad de Dios y la capacidad de aplicarla de manera práctica a situaciones de la vida. Conocimiento, perspicacia y conocimiento especial de la palabra de Dios y su voluntad. Fe, una habilidad sobrenatural para confiar en Dios y sus promesas en circunstancias extraordinarias. Sanación, orar y ser testigo de la sanación física, emocional o espiritual de otros a través de la intervención divina. Milagros, la capacidad de realizar señales y prodigios extraordinarios, demostrando el poder de Dios. Profecía, pronunciar los mensajes de Dios, incluidas palabras de edificación, exhortación y consuelo.
discernimiento de espíritus. Distinguir entre diferentes espíritus, discerniendo si son de origen Dios, humano o maligno. Hablar en lenguas. La capacidad de hablar en idiomas desconocidos como una forma de oración o comunicación con Dios. Interpretación de lenguas. El don de interpretar mensajes hablados en lenguas, haciéndolos comprensibles para los demás. Categorizando los tipos de dones espirituales. Cada uno de los dones espirituales mencionados anteriormente en las Escrituras se puede clasificar en uno de 3 tipos de clases. Estos dones no son algo que poseemos, son la habilidad sobrenatural de Dios que se manifiesta en nuestras vidas de varias maneras. La Biblia lo llama manifestación. Hay dones ministeriales, dones de manifestación y dones motivacionales. Los dones ministeriales serían apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Los dones de manifestación serían un mensaje de sabiduría, un mensaje de conocimiento, fe, dones de curación, poderes milagrosos, profecía, distinguir entre espíritus, hablar en diferentes tipos de lenguas y la interpretación de lenguas. Los dones motivacionales serían profetizando, sirviendo, enseñando, alentador, donación, principal, mostrando misericordia. Leyendo en versículo 8. A una persona el Espíritu le da la capacidad de dar sabios consejos. A otro, el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial. Esto se refiere a la comprensión y el conocimiento de las respuestas que provienen del Señor, no del entrenamiento o comprensión natural de una persona. Verso 9. El mismo Espíritu da a otra gran fe, y a otro el mismo Espíritu le da el don de curación. A uno le da el poder de hacer milagros y a otro la capacidad de profetizar. Le da a otra persona la capacidad de discernir si un mensaje proviene del Espíritu de Dios o de otro espíritu. A otra persona se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, mientras que a otra se le da la capacidad de interpretar lo que se dice. Versículo 11. Es el único Espíritu quien distribuye todos estos dones. Solo Él decide qué don debe tener cada persona.
Y recuerdes que la iglesia es un cuerpo con muchas partes. El cuerpo humano tiene muchos miembros, pero los muchos miembros forman un solo cuerpo. Lo mismo ocurre con el cuerpo de Cristo. Entonces, echemos un vistazo más de cerca a algunos de estos otros dones espirituales y cómo operan y por qué son tan importantes para la iglesia. En Hebreos 13:8 leemos que Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él nunca cambia. Él es constante. Su palabra es absoluta, no obsoleta. Entonces, ¿qué es el bautismo del Espíritu Santo? El bautismo del Espíritu Santo da a los creyentes varios beneficios como se indican en el Nuevo Testamento. Estos incluyen el poder de testimoniar y servir a otros, una dedicación a la obra de Dios, un amor más intenso por Cristo, su palabra y lo perdido, y la concesión de ciertos dones espirituales. Cuando el Espíritu Santo inicialmente llena al creyente, esa persona hablará en un lenguaje desconocido, también llamado oración o lenguaje celestial, como hicieron a los 120 creyentes en el aposento alto el día de Pentecostés, Hechos 1, 4, 8, Hechos 8, 15 hasta 17, y otro grupo de creyentes nacidos de nuevos que encontramos en Hechos 19, 1 hasta 6. ¿Por qué cantamos y oramos en lenguas y en español? 1 Corintios 14, 15 hasta 19, dijo Pablo, oraré con el Espíritu y oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu y cantaré también con el entendimiento. Si no, cuando bendecís con el Espíritu, ¿cómo podrá el que está en la habitación de los ignorantes decir amén a vuestra oración de gracias si no entiende lo que decís? ¿Cómo funciona este don? Hay una ligera diferencia entre orar en lenguas y el don de lenguas. Orar en lenguas es entre la persona y Dios directamente, y el don de lenguas es para beneficio de la iglesia. Cuando oramos en el Espíritu, estamos usando el lenguaje de nuestro espíritu nacido de nuevo para hablar con Dios directamente, de espíritu a espíritu. Sabemos que Dios es espíritu y podemos hablar con Él con nuestro espíritu. Somos espíritu. Tenemos alma y vivimos en un cuerpo. Hablar en nuestro nuevo idioma de oración se vuelve tan fácil y cómodo como hablar en nuestra lengua materna. ¿Por qué tenemos el hablar en lenguas y la
interpretación de lenguas en la iglesia? Cuando el don de lenguas está en funcionamiento durante un servicio de la iglesia, la persona sentirá una urgencia o una sensación de que el Espíritu Santo quiere decirle algo a la iglesia. El don inicial se habla en lenguas, seguido de la interpretación de ese mensaje en el lenguaje natural de los oyentes. Las personas se sentirán capacitadas para hablar en lenguas mucho más de lo que normalmente lo harían. Primero Samuel 10, versículos 6 y 7, explica esto como: en aquel tiempo el Espíritu del Señor vendrá poderosamente sobre ti, y profetizarás con ellos, y parecerás otra persona. ¿Qué es profecía? ¿Y por qué profetizamos? 1 Corintios 14:3 dice: pero todo el que profetiza habla a los hombres para su fortalecimiento, aliento y consuelo. El don de lenguas y la interpretación de lenguas, así como el don de profecía, tal como se usan en un servicio de la iglesia, generalmente servirán como una confirmación para el liderazgo de alguna decisión que se está contemplando, pero que no necesariamente ha sido revelado al público general, cuerpo de la iglesia. Porque algunas personas se callan o parecen dormir en el Espíritu cuando oras por ellas. Juan 18, 5 y 6 nos dice: Jesús le dijo: yo soy. Y pronto, como él había dicho: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. En Apocalipsis 1:17, Juan dijo: y cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. Ezequiel 1, versículo 28 nos dice que esta era la apariencia de la gloria del Señor, y cuando vi, me caí en la cara. Y Crónicas 5, 13 y 14 dice que: y entonces la casa se llena de nube, la casa de Jehová, de modo que los sacerdotes no podrán soportar el ministerio por razón de la nube. La gloria del Señor había llenado la casa. Se ha dicho que cuando la frágil humanidad se encuentra cara a cara con la majestuosa santidad de un Dios todopoderoso, algo tiene que ceder. Esta espectacular manifestación está directamente relacionada con el don de la imposición de manos, al que se hace referencia en el Nuevo Testamento. ¿Qué es la imposición de las manos? 1 Timoteo 4:14. No descuides el don que hay en ti, que fue dado por profecía con la imposición de manos del presbiterio.
Hebreos 5:2 nos dice de la doctrina de los bautismos, de la imposición de las manos y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. También leemos sobre este don en Marcos 16, 17 y 18. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en lenguas nuevas, tomarán serpientes en las manos, y si beben alguna cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. En Hechos 8, 15 hasta 17, leemos que los apóstoles se habían encontrado con un grupo de creyentes nacidos de nuevo, los cuales cuando descendieron oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Y versículo 16, porque todavía no había caído sobre ninguno de ellos, solo ellos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Esperemos que esto le ayude a reconciliar lo que puedes ver en nuestros servicios con los eventos registrados reales dentro de la Biblia. Si tiene alguna pregunta, envíanos sus inquietudes y preguntas o hablas con tu pastor local también. Nos vemos la próxima vez. Hasta entonces, que el Señor los bendiga ricamente, los mantenga a salvo y los guíe mientras los siguen con determinación. Nos vemos.